Hola, buenas noches. Esta noche nos encontramos con la docente Laura Rueda, docente con más de 16 años de experiencia en el sector público y privado, docente graduada como licenciada en matemáticas de la Universidad de Antioquia, magíster en educación en el Tecnológico de Monterrey de México y candidata a doctora en educación de la Universidad de Antioquia. Mucho gusto, Laura. Mucho gusto, Juan Pablo. Ahora, te voy a hacer unas preguntas acerca de los modelos pedagógicos. Primera pregunta. En la actualidad vivimos una época de constantes transformaciones impulsadas por la tecnología. Por lo tanto, la educación enfrenta el reto de adaptarse a ellas. Esta realidad exige que los docentes no solo dominen herramientas tecnológicas, sino que también sepan integrarlas de manera crítica, creativa y pedagógica en sus prácticas, promoviendo así un aprendizaje significativo y contextualizado. ¿Cómo considera usted que el uso de las tecnologías digitales ha transformado su práctica docente? ¿Y cuáles han sido los principales retos y oportunidades que ha identificado en este proceso de la integración en el aula? Como profesora universitaria, las aulas virtuales, por ejemplo, han abierto recursos muy importantes de acceso gratuito que facilitan muchísimo el aprendizaje porque tienen recursos novedosos, son llamativos, de fácil navegabilidad y son bastante interesantes. Y eso apoya muchísimo el aprendizaje. Como profesora de colegio, se ha convertido en un reto porque no solo se hace difícil por la parte de los recursos, sino también el manejo que los estudiantes le dan a los dispositivos, que sí sean para utilizarlos para lo que se les propone. Entonces de ahí vienen pues, las oportunidades, se traducen en todas las actividades que apoyan al aprendizaje, que son bastante interesantes, que no son recursos que uno tiene que hacer uno mismo, sino que ya están ahí, que puede utilizar y que son muy apropiadas para diferentes cosas. Y el reto es que los estudiantes sí logren utilizarlo para lo que realmente es. Genial, desde tu respuesta hablas de la docencia universitaria. ¿Esta docencia universitaria va ligada al contexto público, privado? Ambos. Genial. Segunda pregunta, profe. Teniendo en cuenta los modelos contemporáneos que se basan en el aprendizaje activo, metodologías centradas en el estudiante, que promueve su participación constante en el proceso de construcción del conocimiento a través de la exploración, la colaboración y la reflexión, en un contexto donde los niños aprenden de manera dinámica, motivados por la interacción y la experiencia, se hace indispensable que los docentes diseñen estrategias didácticas que estimulen la curiosidad, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante, garantizando así un aprendizaje verdaderamente significativo. ¿Qué estrategias pedagógicas implementa usted en el aula para fomentar el aprendizaje activo y significativo, considerando sus intereses, ritmos de aprendizaje y la necesidad de una participación constante en la construcción del conocimiento? Pues mi área de expertise es la matemática, la que menos me gusta. Pero la que más necesitamos. La que más necesitamos, Sí. Exactamente. Ellos necesitan saber para qué. Entonces, más que cualquier otra cosa, primero les doy la razón de dónde vienen. Y siento que de una u otra manera la historia de la matemática engancha mucho al estudiante. Claro. Quizá no a todos, pero el hecho de contar la historia humaniza un poquito más la matemática porque ha atravesado pues una evolución y muy linda, exacto, y hace parte pues obviamente de todo lo que ellos disfrutan en el día de hoy. Entonces tiene todo que ver con eso. Entonces trato de ligarlo mucho a cosas que ellos disfrutan hoy en día y que están ahí gracias a las matemáticas, a todo lo que surge a partir de ella, la necesidad de por qué surgió la matemática en sí misma, desde las historias más sencillas, para poder pasar a lo que yo necesito desarrollar con ellos, que no siempre tiene que ser muy llamativo, porque realmente hay cosas que sí necesitan, sí requieren de memoria, sí requieren de una instrucción, sí requieren de un algoritmo que debe ser aprendido, de ejercicios, pero todo contextualizado y que ellos entiendan por lo menos por qué tienen que aprenderlo. Siento que de una u otra manera los pone, o llama su atención primero que todo, y segundo,
los ubica en el por qué tienen que hacerlo y bueno, ya sobre cómo manejar esto de los diferentes ritmos de aprendizaje, eso ya tiene que ver más con el trabajo colaborativo, diría yo colaborativo en el sentido en que entre ellos mismos también se expliquen. Entonces, una situación, problema que deba resolverse con algo que estamos trabajando, bueno, entonces ¿cómo lo va a resolver? No puede resolverlo usted, no lo explico yo, lo hace alguien más, trabajar entre ellos para que ellos en su mismo lenguaje puedan explicarse y llegar como a cierta comprensión y a partir de ahí retomo y bueno, es más que todo un trabajo de ese estilo que yo hago. Profe, qué importante eso de la contextualización de lo que estás enseñando, porque algo muy marcado en el discurso de los estudiantes es yo para qué estoy viendo esto, Sí, yo para qué estoy viendo esto, y tenemos que darle un contexto de dónde viene eso, por qué se utilizó y para qué lo vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Para que, entonces, qué importante eso que estás hablando de la contextualización de lo que estás impartiendo y más en las matemáticas, que muchas veces es como tan abstracto desde el punto de vista de los estudiantes. Demasiado abstracto, sí, no hay que aterrizarlo totalmente. Bueno, vamos con la tercera pregunta, profe. En muchos contextos educativos los docentes se enfrentan a ciertas limitaciones en cuanto a recursos didácticos, tecnológicos y apoyo institucional. Estas carencias dificultan la implementación efectiva de muchas teorías educativas, que aunque valiosas, requieren de condiciones mínimas para poder aplicarse de manera significativa. A pesar de estos desafíos, los docentes recurren a estrategias creativas y adaptativas para cumplir con su labor pedagógica. Esta realidad invita a una reflexión profunda sobre los obstáculos concretos que enfrenta el profesorado y las formas en que desde su propia práctica buscan superarlos y responder a las necesidades educativas del entorno. ¿Cómo logras adaptar tu práctica docente cuando los recursos son limitados y qué estrategias creativas utilizas para garantizar el aprendizaje de tus estudiantes? Maravillas, me hacen milagros en el salón. Los recursos, por ejemplo, en ese momento, hablando hoy un poquito, volviéndonos a la tecnología permite que uno pueda acceder a un montón de recursos gratuitos, ¿cierto? Pero como no los hay, por ejemplo, en ese momento, si nos situamos en una escuela pública, a uno no le queda más que motivar a que resuelvan, a que busquen soluciones, a que yo creo que más que todo por medio de la palabra, por medio del discurso, un discurso motivador y que tenga un sentido para ellos. Porque tú lo mencionaste ahorita, la matemática es muy abstracta y realmente no siempre se tiene la oportunidad de concretar o hacer concreto todo eso que ellos tienen que aprender, porque pues hay cosas que llegará un momento, por ejemplo, en que listo, está la situación, problema que se debe resolver y para qué le sirve a él, pero por ejemplo, yo cómo vuelvo a concretar una función si yo nuevamente tengo que regresar a esa parte de la abstracción. Entonces, para mí más que nada es de motivación, el recurso por excelencia es la motivación, es el estar conversando con el estudiante y tratando de engancharlo todo el tiempo, preguntarle, listo, ya terminó, ya hizo, haga esto, busque por otro lado, y la satisfacción de la resolución del problema. Es un camino largo y no siempre resulta, pero más que nada es eso, porque en otras circunstancias podría decirte que una graficadora, las calculadoras pues científicas en estos momentos y para el grado en que yo enseño 11 en este momento, por ejemplo, se quedan cortas para lo que nosotros requerimos. Entonces no, hacer uso del lápiz, del papel, ¿sí me entiendes? De toda esta parte de hasta de histrionismo, de qué bien que te quedó, y entonces como es eso, porque muchas veces trabajamos con la mugre de las uñas, lamentablemente, y qué pena la expresión, pero es básicamente eso, entonces uno tiene que buscar de dónde no va. Pero se resuelve y el estudiante una vez que se motiva y logra encontrar una solución, realmente uno ve que sí hay satisfacción en ese momento. Tienes razón. Profe, hablas de aprendizaje basado en problemas. ¿De casualidad conoces algún aplicativo o alguna plataforma o algún medio digital, tecnológico, por medio de las TICs, que trabaje las matemáticas con ese enfoque problematizador?
Yo conozco una aplicación, hay una aplicación que se puede bajar al celular de hecho y se llama Mathway. Sí. Esa aplicación lo que permite, y lo que yo les digo a los estudiantes, es revisar toda esa parte operativa que es la más maluca, que es la que ya se supone que deben tener interiorizada, para que ellos se concentren en modelar una solución, que eso sí no lo puede hacer una inteligencia artificial, pero no lo interpreta. Okay. No la interpreta, entonces carece completo sentido. Sí. Entonces te la entrega, no la analiza, porque ya hicimos el ejercicio alguna vez, no tenía sentido esa respuesta. Entonces lo que yo les he tratado de mostrar, pero que no hemos podido implementar, es ese Mathway que hace todo lo que yo les digo, carpintería, toda la parte de álgebra, de expresiones, que le entrega ya la respuesta, pero es que el trabajo real de ellos, el que tiene que ocurrir aquí, es la modelización. La modelización, que sería, entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? ¿Cómo lo monto? Claro. Ya lo otro que se resuelva con una calculadora, con una graficadora, con cualquier otra aplicación, esa es la única que conozco, pues con la que he trabajado realmente. Pero no, realmente, bueno, los problemas están en los libros, los problemas los design, no, pero así el recurso pues en sí mismo que te enseña, no, es la experiencia, es el análisis y eso se lo enseña a uno, y la práctica y el lápiz y el constante, papel. claro. Pues en mi opinión siento que para eso es que ellos tienen que... Claro, porque estamos en un mundo ya muy digital, muy invadido por la inteligencia artificial y estamos dejando de lado esa parte de desarrollar, de reflexionar un poco de lo que estamos haciendo, sino que quieren un producto ya de manera inmediata. Exacto, y de elegir si es correcto o no, porque es que ellos no interpretan, entonces les tiran una solución y puede estar completamente equivocada, o sea, no tener ningún sentido, carecer de sentido, y ellos no se dan cuenta y de ahí comprendo, súper de acuerdo con vos. Profe, vamos para la cuarta pregunta. Vamos a tocar el tema de la evaluación, que es un tema fundamental y trascendental en todo ese proceso formativo de enseñanza. La evaluación formativa se alinea con los modelos como el constructivismo. El aprendizaje situado y el enfoque por competencias se realiza con el fin de promover un aprendizaje profundo, continuo y centrado en el estudiante. Se utiliza como una herramienta pedagógica clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación permite identificar fortalezas, debilidades y estilos de aprendizaje, retroalimentar de manera constante y ajustar estrategias didácticas según las necesidades emergentes del grupo. Según Black y William en 1998, la evaluación formativa es uno de los factores más poderosos para mejorar el rendimiento académico, ya que implica la participación activa del estudiante en la comprensión de sus metas de aprendizaje y en el monitoreo de su propio progreso. ¿De qué manera implementas la evaluación formativa en tu práctica docente? ¿Y cómo consideras que esta contribuye al aprendizaje significativo de tus estudiantes dentro del modelo educativo que aplicas? Pues primero hay que dejarles claro a los muchachos que ellos siempre están constantemente siendo evaluados desde que llegan. Y tú como colega sabes que puede que no te aprendas el nombre de todos inmediatamente, pero sabes con mirar a la cara cómo ha sido su proceso. Desde ahí empieza la evaluación y ellos deben saberlo y ellos pues se les deja claro. Eso es fundamental, que ellos lo sepan. Entonces, si participan en clases, si no participan, si ese día escribió en su cuaderno, si lleva notas, si hace los ejercicios que se le proponen, todo eso entra en la evaluación y ellos lo saben. Dependiendo, bueno, en cuanto a su proceso, pues que ellos deben apropiarse claramente porque son ellos quienes deben responder y al final acabar dar cuenta de si aprendieron o no cuando se hace la evaluación sumativa, que esa pues obviamente también es necesaria, pero que se puede compensar porque si no rindieron en una de las sumativas, pero en las anteriores, en los ejercicios y sus intervenciones se nota que saben, pues uno puede entrar ahí a mediar con ellos y hacer ciertas negociaciones o venga, explíquenme por qué se equivocó, ¿cierto? Claro. Darles la oportunidad de todo eso y ellos saben que todo eso, pues que ellos sean conscientes y que uno como profesor se los diga, eso también hace parte de la evaluación. Y me disculpas, ¿cómo era lo último? La última parte decía. Sí. ¿Y cómo consideras que esta contribuye al aprendizaje significativo de tus estudiantes dentro del modelo educativo que aplicas? Claro, es que si el estudiante sabe que el profesor tiene los ojos sobre él y el profesor sabe cómo
cómo entró y cómo se fue, si entendió, si no entendió, cómo no va a ser para él también significativo eso, ¿cierto? Sí. Y que él sepa que si él está teniendo dificultades y el profesor lo sabe y se trabaja conjuntamente para superarlas, eso también hace parte, pues también hace parte de su progreso. Claro. El hecho de saber que el profe sabe cómo me va, el profe me puede ayudar, el profe diseña, el profe propone este ejercicio, el profe me explica de esta manera, me pone un compañero que pueda ser mi tutor. Sí, sí. Ese tipo de cosas también. Profe, es súper importante lo que dices porque entiendo que tienes la evaluación como un proceso constante. Sí, y un proceso sí, acumulativo, sí. y un proceso acumulativo que es durante ya sea todo un periodo, todo un año escolar o toda una carrera académica, por así decirlo, del estudiante, pues a carrera académica en el cual tú estás observándolo, claro está, y que estás interviniendo con él. ¿Por qué? Porque a veces de pronto puede flaquear en algunos puntos, pero uno también tiene que saber por qué flaqueó en esos puntos. Exactamente. Y poder instruirlo para saber cómo instruirlo o darle esa retroalimentación para que pueda mejorar. Entonces es muy importante ese proceso constante que hablas acerca de la evaluación. Me parece genial. Pero veamos con la quinta y última pregunta. La labor docente no es estática, es una construcción continua atravesada por experiencias, desafíos, errores y descubrimientos que van modelando el quehacer pedagógico a lo largo del tiempo. En este proceso, cada situación vivida en el aula, cada vínculo con los estudiantes y cada reflexión sobre las prácticas representan una oportunidad de aprendizaje profesional. Reconocer cómo estas experiencias impactan la manera de enseñar permite visibilizar una docencia más humana, crítica y comprometida con la mejora continua. En este sentido se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes has obtenido a lo largo de tu trayectoria docente que han transformado tu manera de enseñar? El más grande es que yo siempre puedo aprender, todos los días tener una actitud de aprendizaje, de humildad frente al conocimiento, que no me las sé todas, que ellos sepan que yo no me las sé todas, que si yo no sé algo y que me puedo equivocar, lo buscamos, lo corregimos primero, porque no soy yo quien posee el conocimiento, sino que es una construcción colectiva todos los días. Que ellos también enseñan y que al ritmo que ellos vayan trabajando, yo también puedo aprender a adaptarme a ellos. Creo que son de las más valiosas porque el hecho de uno poder ser flexible y de entender que uno a la par de los estudiantes siempre está aprendiendo, lo es todo para uno como profesor. Claro, profe, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, has trabajado en todas las edades y en todas las etapas. Desde preescolar hasta universidad, sí. Es una cosa así. Y en todos los niveles académicos. Sí. Y en cada nivel académico se tiene un estilo de enseñanza, un estilo de aprendizaje totalmente diferente. Y uno también se tiene que adaptar a esos estilos. Uno como docente tiene esa labor de ver cómo se trabaja acá, ver cómo los estudiantes aprenden, ver cómo se debe enseñar y adaptarse a todo eso. Sí, entonces, muy importante lo que estás diciendo. Puedes tener 16 años de experiencia, como estás diciendo, pero yo creo que uno sigue aprendiendo. Uno sigue aprendiendo todos los días. Como si no supiera. Uno sigue aprendiendo todos los días, profe. Súper bien. Profe, y la última pregunta. ¿Crees que los modelos educativos actuales responden adecuadamente a las necesidades del contexto social y cultural de los estudiantes? ¿Y por qué? Pero es que más que responder un modelo pedagógico a las necesidades, es uno como profesor qué hace con todo lo que tiene disponible para responder a esas necesidades. Y tú mismo sabes que uno no, por decirlo de una manera muy coloquial, uno no se casa con un solo modelo pedagógico, porque es que además tú no tienes tus estudiantes, digámoslo en este caso, en la actualidad que tengo 40 estudiantes en un aula, no son parejos. Entonces, lo que puede funcionar con alguno funciona con todos. Entonces, ¿tú qué haces? Tú haces una mezcla y coges lo que te ha funcionado de un modelo con el otro y sin satanizar el tradicionalista también entra allí. Entonces, claro. ¿Tú qué haces? Tú coges lo mejor de cada uno de ellos y los organizas para responder tú mismo a esas necesidades del contexto. Entonces, no es en sí el modelo pedagógico, sino que puedes hacer tú con todos ellos, con un montón de estudiantes tan diversos, para responder a todo de la manera en que, pues, de la mejor manera posible.
Sí, claro, teniendo en cuenta pues que los modelos pedagógicos los acogen las instituciones y Exacto. tienen como un enfoque, pero sabemos que, que los grupos son muy heterogéneos. Muchísimo. Nunca se va a tener un grupo totalmente homogéneo para poder impartir un modelo pedagógico y que sea la receta exclusiva para poder brindar o construir esos conocimientos que los chicos requieren en ese determinado contexto. Entonces me parece súper bien esa adaptación que tú le das de coger lo más relevante de este, lo más relevante de aquel, para poder que sea más significativo para los Y estudiantes. poder llegar no a todos, porque tú sabes que tampoco se puede llegar a todos, pero a la mayor cantidad posible y atender. Tú sabes que eso todos los días es como cada cosa nueva que llega. Tienes toda la razón. Profe, muchísimas gracias por el espacio. Ojalá te pueda tener por acá en otro espacio. Que estés muy bien, profe. Hasta luego. Hasta luego.